comunicación telefónica con el diputado nacional Jorge Rizzotti, diputado nacional por la provincia de Jujuy, para dialogar un poco de lo que veníamos hablando. Primero, cuál es la visión de él sobre el primer año de gestión de Javier Milei, pero sobre todas las cosas, cómo está la actualidad legislativa en materia de Jujuy, es decir, qué cosas del presupuesto 2025 se están negociando, qué podemos esperar para el año que viene. ¿Nos escucha, diputado? ¿Y qué tal? ¿Cómo están? Buen día. ¿Qué tal, Rizzotti? Buenos días. Acá Carla Alfonso y Hugo Krasnobrada los saludamos. Lo primero que quiero preguntarle es, ¿cómo evalúa esto de que el gobierno no haya enviado el presupuesto a sesiones extraordinarias y que Jujuy, junto con todo el resto de las provincias, se quede sin presupuesto para el año que viene? No, bueno, a ver, desde el momento en que envió el presupuesto el presidente, digamos, en una metodología no habitual que hizo, convocó al Congreso para que reciban el presupuesto, lo hizo un día domingo, una fiesta que armó ahí, en donde claramente muchos que no fuimos, que no estuvimos presentes porque entendíamos que no era la forma, que era más bien lo que estaba haciendo, era un espectáculo mediático, más que realmente hablar sobre la necesidad que teníamos de tener un presupuesto. No nos olvidemos que nosotros hoy, el gobierno nacional viene sin presupuesto. Nosotros venimos con la prórroga del presupuesto del año 23, a pesar de que en septiembre del año 23, digamos tal cual marca la Constitución, se había presentado el proyecto de presupuesto para el año 24, lo había hecho quien en ese momento era ministro de Economía, Sergio Massa, presupuesto que obviamente difería de lo que eran las intenciones o el proyecto político del actual presidente, pero que no obstante eso, correspondería que lo que se tenía que haber hecho era modificar ese proyecto de presupuesto y, aunque sea fuera del ejercicio 2023, tendríamos que haber procedido a tratar, a debatirlo y a tener un presupuesto 24. Esto no se dio, entonces con mucha más razón esperábamos tener un presupuesto 25, que no es nada más ni nada menos que la hoja de ruta en la que fija el proyecto político el presidente, pero a través del cual el Congreso habilita la autorización en el uso de esos créditos para las partidas, pero además es sin lugar a duda la marca, como decimos nosotros, en los costados de esta ruta que nos sirve al Congreso para poder cumplir con nuestra función de contralor. Rizzotti, bueno, perdón, ¿qué cosas estaban negociando para Jujuy en el presupuesto? ¿Nos puede contar un poco, algún resumen de algunas cosas que estaban negociando? Por ahí de lo que se planteaba en otros presupuestos, en donde había un debate puntual sobre algunas de las responsabilidades o obligaciones del gobierno nacional sobre cada una de las provincias, en este presupuesto en donde el presidente claramente en la búsqueda del equilibrio fiscal cero, no solo, digamos, la reducción que hizo en toda la asignación de recursos específicos, como tenían con planes de educación, con programas de salud, digamos, con el tema del acompañamiento, en el tema del subsidio urbano de pasajeros, digamos, todo esto que había cortado, pero lo que por lo menos planteábamos nosotros es la asignación de los recursos que por ley le corresponden a la provincia y que este gobierno se está apropiando de esos recursos. Caso puntual, el tema de los ATN. Cuando se habla de los ATN, que son los anticipos del Tesoro Nacional, todo el mundo habla como que es plata que el gobierno nacional les regala a las provincias. Bueno, no es así. La plata con la que se forma el fondo de los ATN es recurso de las provincias. Son recursos coparticipables que a través de una ley, de la misma ley de coparticipación, establece que de esos montos un 1% quedará en poder del Estado Nacional para que sea asignado a la provincia en situaciones de desequilibrio fiscal, de desastre o de alguna epidemia que podría pasar, digamos, de alguna situación particular. El gobierno nacional es como que se agarra un 1% de esos fondos y después hace una asignación específica. Es decir, que los fondos no son del gobierno nacional, son de las provincias que luego el gobierno nacional distribuye. Es verdad que lo hace discrecionalmente, porque más allá de que muchas veces no hay razones para la asignación, quienes han ejercido el Poder Ejecutivo Nacional y de toda la fuerza política han hecho asignaciones arbitrarias, si querés, de la misma, pero son recursos de la provincia. Bueno, en este caso, este gobierno nacional no solo que no asigna los recursos a las provincias, sino que se lo hace querer, lo gastan ellos, pero es plata de la provincia. Entonces, entre las cosas que planteamos en el presupuesto es que estos fondos que terminan
formando parte de los fondos para ATN, que sean coparticipados a la provincia, aunque sean un 50%, evitando, digamos, esta quita aún mayor que tiene la provincia sobre sus recursos. Diputado. También hablábamos del tema del impuesto a los combustibles líquidos. Por ejemplo, cada litro de combustible que se cargue en cualquier lugar del país tiene un impuesto, que es el impuesto interno, que tiene una asignación específica. Hay un porcentaje que va para la ANSE, hay un porcentaje que va para el FONAVI, hay un porcentaje que va para el subsidio al transporte. Pero como el gobierno nacional ha tomado la decisión de no hacer más viviendas, ha tomado la decisión de no hacer asignaciones por el tema del subsidio para el transporte, lo que estamos pidiendo es que esos recursos que son de la provincia vuelvan a la provincia y se coparticipen, que no se lo haga quedar la nación, encima que después no lo asigna. Digamos, eran algunos de los temas que veníamos discutiendo con el presupuesto, además de las obligaciones mínimas que tienen en cada uno de los territorios. En el caso nuestro, por ejemplo, no puede ser que sigamos con la ruta Nacional 34 sin terminar. Digamos, está paralizada la obra que va desde hace 4 años está paralizada hasta el cuarteadero, pero tampoco no tenemos fecha de terminación del cuarteadero hasta el acceso norte de San Pedro, y mucho menos los 2 tramos de la ruta 66 que van desde el aeropuerto al cuarteadero y desde el aeropuerto a los Apaches, que han sido rutas licitadas ya en gestiones anteriores, con la gestión del presidente Macri habían sido licitadas. Bueno, estas son responsabilidades del gobierno nacional, el de atender la ruta nacional, o como es la ruta 40. Nosotros tenemos puentes sobre la ruta nacional 52, que es el paso internacional Argentina-Chile, en la que tenemos deteriorado la ruta por la caída de un puente, pero que tampoco se hace cargo el gobierno nacional. Digamos, estas eran las cosas básicas que planteamos, pero bueno, en este discurso que tiene el presidente de que nosotros somos los degenerados fiscales y le queremos quitar el equilibrio fiscal, que lejos está de eso. La verdad que no hubo ningún bloque, le diría yo, en el Congreso en el que haya planteado en la Comisión de Presupuesto ir por romper el equilibrio fiscal. Lo único que planteamos es que la asignación de los recursos obviamente tiene que tener un criterio político. No compartimos el criterio político que tiene el presidente, pero bueno, ese es el criterio de él. Diputado, sí. Bien decía usted acá, el gobierno nacional se está quedando con los recursos de la provincia, no se distribuyen, y hay normativas que justamente dentro de lo que hacen a este federalismo, el principio necesario del desarrollo nacional, pensar en la comparticipación, en las deudas, en los créditos, y entre todo también la distribución de los ATN sobrantes del periodo anterior. ¿Se pudo dialogar con otros pares de la provincia, teniendo en cuenta de que es necesario destrabar? Bien traía usted ahí algunos detalles que hacen al día a día del jujeño, para de esta manera también pensar en avanzar para la provincia. A ver, si usted me dice si es que hemos podido dialogar con otros diputados nacionales a efecto de tener una estrategia en común. Sí. Mira, yo soy de lo que normalmente dialogo con todos los diputados nacionales. Ahora acá no hay estrategia común que sirva. Acá lo que, digamos, viene digamos, lo que son lo asignado en la negociación por parte del presidente, que normalmente es Franco y algún funcionario de segunda, tercera línea del Ministerio de Economía, pero el único discurso que tiene es: el presupuesto no se toca, el presupuesto no se toca, el presupuesto no se toca. Ustedes recordarán, digamos, hubieron expresiones, te diría, de todos los gobernadores, de todas las fuerzas políticas, diciendo de que venían avanzando con el presidente a efecto de poder coordinar algunas modificaciones al presupuesto en el que el presidente estaba de acuerdo. Esto se viene haciendo ya desde cuando se hizo el pacto de mayo, diciendo: en el trabajo del presupuesto vamos a hablar con la provincia y vamos a tratar. Bueno, de eso no se cumplió nada. Todo lo que fueron compromisos por parte del gobierno nacional a los gobernadores sobre algunos temas que son, algunos son de los que ya te mencioné, caso impuesto interno, caso ATN, o para aquellas provincias que no transfirieron las cajas de jubilaciones, en donde la nación tiene una gran deuda con esas cajas. Bueno, también estaban arreglando a ver de qué manera iba a hacer frente a la nación el pago de esa deuda. Bueno, todo esto que se venía dialogando, de un día para el otro el presidente dijo: listo, se acabó, no se dialoga más, no hay presupuesto. Que fue como, no sé si ustedes recordarán, hubo un pedido de sesión especial para derogar el decreto a través del cual el presidente de la Nación se atribuye, no es que haya una delegación de facultad del Congreso, sino que él
se atribuye facultades que son del Congreso directamente, digamos, por un decreto, hace que el Congreso le delegue a él la facultad de renegociación de la deuda sí, claro, sin cumplimiento a la ley de administración financiera. Y es una aberración jurídica, digamos, es una locura. Bueno, hubieron pedidos de sesiones para derogar ese decreto. Cuando se estaba en el momento de conformar la sesión, hubo, digamos, el gobierno nacional habló con los gobernadores para que los diputados nacionales realmente no deroguen el decreto, con la idea de que se iba a negociar en la Comisión de Presupuesto un artículo en el cual se incluya esa delegación de facultades en el propio presupuesto, pero que también se incluyan el pedido que estaban haciendo los gobernadores. Esto, bueno, fue un compromiso del presidente que a la semana siguiente, cuando se reunió la comisión de presupuesto, directamente no se sesionó en la comisión y se dijo de que no iba a haber presupuesto. Risotti, que es la situación en la que estamos. Risotti, le hago una consulta. Usted hablaba del tema de los ATN, un poco de la relación de las provincias con el gobierno nacional. Jujuy, con 3.500 millones, fue una de las provincias que más ATN recibió de todo el país. ¿Eso es por la buena relación que tiene Sadir con el presidente? Sí, supongo que debe ser, digamos, a ver, yo entiendo que el gobernador tiene una buena relación con el gobierno nacional, más allá de la situación de manejo de los recursos que tiene el gobierno nacional. A ver, hablar de 3.500 millones de pesos con la cantidad de recursos que sí, tiene es nada, es nada. Es nada. Claro, no, es nada, pero te cuento, Jorge, que hubo otras provincias que recibieron 500 millones o otras cero. Y otras cero, pero además, digamos, el gobierno nacional se ha quedado con miles de millones que son de las provincias, que es el saldo no asignado de todos los fondos de ATN. ¿Entendés? ¿Qué es lo que estamos planteando en el presupuesto? Había un artículo en el que nosotros estábamos proponiendo en el presupuesto que el saldo no asignado que tiene hoy la Nación para como recurso de anticipo del Tesoro Nacional, los famosos ATN, como no fueron distribuidos hasta el 31 de diciembre de este año, lo que tiene que hacer es esos fondos no distribuidos, asignarlos con la ley de coparticipación. ¿Qué porcentaje le corresponde a cada provincia? Y se lo tiene que asignar, porque si no quedan en el gobierno nacional y no son recursos del gobierno nacional. Son recursos de las provincias, pero que además las provincias se están haciendo cargo de obligaciones que eran del gobierno nacional. Digamos, a ver, todo lo que tenía que ver con el plan de asignación de remedios que venían de programas nacionales, por ejemplo, por el caso de los remedios oncológicos para los hospitales. Dejaron de venir. ¿Quiénes lo pagan? La provincia. El tema del subsidio del transporte, fondos que eran asignados también por impuestos nacionales, que la Nación distribuía a la provincia, se dejó de asignar. ¿Quién se hace cargo de ese subsidio? Las provincias. ¿Quién se hace cargo en el caso de la provincia de Jujuy del boleto estudiantil gratuito y el boleto docente gratuito? Si nosotros en Jujuy no tendríamos boleto estudiantil gratuito, miles de chicos no podrían estudiar en nuestra provincia. Digamos, aquellos chicos que de pronto viven en Santa Clara y van a estudiar San Pedro, o viven en Pampa Blanca y van a estudiar Perico. Hoy pagar un boleto que estaría 2.000, 2.500 pesos todos los días para ir, para volver, es imposible. Ya, ni siquiera eso, para el que hace... Cuando uno plantea el tema del equilibrio cero, el equilibrio cero no tiene que ver, no es una cosa que va de la mano con recortar el pago de las obligaciones básicas que tiene un Estado, como es la salud y como es la educación. Nosotros en Jujuy tenemos equilibrio fiscal, tenemos déficit cero. Esto que tanto habla el presidente de que, bueno, el costo del déficit cero. Nosotros en Jujuy tenemos déficit cero desde hace más de 2 años. Ahora, seguimos atendiendo nuestros comedores escolares, seguimos atendiendo boleto estudiantil gratuito, seguimos atendiendo nuestros hospitales, seguimos dándole calidad de vida a los jujeños, aquellos que están en situaciones críticas. Entonces, no puede ser que justifiquemos el quedarte con los recursos que son de la provincia por el déficit cero. Pero además es una situación que es ilegal, es inconstitucional. No podemos no tener presupuesto durante todo el ejercicio seguido. Totalmente. Risotti, le hago una pregunta en relación al tema ficha limpia, que tuvo una enorme repercusión. Tengo entendido que usted estuvo ausente en el debate. ¿Por qué estuvo ausente? A ver, hubo 2 sesiones por ficha limpia, 2 convocatorias, yo estuve en la primera. Primero, nosotros en Jujuy tenemos ficha limpia por iniciativa nuestra, ¿está claro? O sea, esto por la duda, para ir al fondo de la cuestión, si nosotros estamos de acuerdo o no con la ficha limpia, obviamente que entendemos que no podés ser un condenado, pero por ningún delito, no es que no podés ser condenado
solo por los delitos de corrupción, que en el caso nuestro, en la provincia de Jujuy, ya está en la Constitución. Sí. ¿Me entendés? Que son imprescriptibles. Además, no deberías poder ser candidato si sos condenado por un delito de abuso sexual, de violación, de narcotráfico, por trata de personas. Bueno, este proyecto que ha llegado al Congreso de la Nación, que ha tenido, entre otros, que ha trabajado el PRO, pero todos los bloques políticos, incluido nuestro bloque político, tiene proyectos presentados por ficha limpia, y desde hace muchos años. Bueno, el PRO llegó a tener un dictamen en el que no permitió modificaciones y en el que solo va por los delitos de corrupción. Es decir, va, si querés, con nombre y apellido, por lo que pasó con la sentencia de Cristina Fernández de Kirchner. Fuerza política a la cual nosotros, yo personalmente y nuestro espacio político en la provincia de Jujuy, lo hemos combatido siempre. Digamos, los grandes cambios que logramos hacer desde 2015 hasta la fecha fue gracias a que le ganamos al kirchnerismo en la provincia. Así que eso que quede claro. Ahora, respecto al tema puntual de ficha limpia, este proyecto, el cual había sido citada para un día jueves, el día miércoles también habíamos tenido sesión en donde habíamos aprobado la ley de ludopatía, Sí. en donde el PRO no votó. ¿Por qué? Y porque tuvo una actitud de proteger a todos aquellos grandes empresarios que son los que hacen negocio con la timba y que hacen negocio, digamos, con la salud de muchos de nuestros jóvenes, ¿no? En el tema de las apuestas online. Bueno, en esa sesión nosotros teníamos presentado un proyecto de resolución para ampliar el periodo de sesiones ordinarias hasta el 31 de diciembre. ¿Qué es lo que pedíamos nosotros? Que la Cámara de Diputados, junto, obviamente tenía que pasar al Senado, aprobemos una resolución en donde nos autoconvocábamos y nos autoprorrogábamos la sesión ordinaria a efecto de poder darle tratamiento al presupuesto antes de fin de año. ¿Qué hizo el PRO? Se levantó y se fue. Entonces, al otro día, cuando el PRO quería debatir solo el tema de ficha limpia, la verdad yo entendía de que no correspondía, sino teníamos una prórroga de sesión en donde tratemos todas las leyes que están pendientes, no solo el tema de ficha limpia, pero fundamentalmente el presupuesto. Posición en la que aún me sigo parando y sigo defendiendo, y hemos expresado nosotros desde el Bloque Democracia para Siempre, en donde dijimos, si es que va a haber prórroga de sesión extraordinaria, como pide el presidente, para tratar algunos de los temas, entre esos la derogación de las PASO, y no es que esté a favor de las PASO, pero sí estoy a favor de que tratemos el presupuesto. No podemos no tratar el presupuesto. O sea, pongamos las cosas importantes, pongamos todo, pero lo que no podemos no poner el presupuesto. Entonces, eso tuvo que ver. Pero además, digamos, a ver, el tema de ficha limpia en el Congreso de la Nación, en esa sesión, no tuvo quórum porque los libertarios no entraron. No fue porque faltó un radical o faltó un diputado de otro bloque. Pero digo, ¿para qué? Claro, usted faltó. Fundamentalmente no entraron los diputados de Patricia Bullrich. Risotti, perdón, entonces para aclarar una cosa, entonces usted se hizo presente básicamente porque no estaba de acuerdo que no se incluya el debate del presupuesto y que solo se debata ficha limpia. ¿Para qué? Claro, para la gente. Sí, está bien. Bien, perfecto. Trayendo ahí una palabra que me parece fundamental, Jorge, teniendo en cuenta que mañana se recuerda la asunción de Raúl Alfonsín, el día de la restauración de la democracia después del 30 de octubre, después de haberlo escuchado a Javier Milei hablar de el padre de la democracia que fue partidario de un golpe. ¿Qué nos puede decir usted respecto a esto? Porque mañana lo vamos a escuchar a Javier Milei nuevamente y también lo vamos a recordar a Raúl Alfonsín. A ver, yo soy de los tipos de que creo que lo más importante en la política es la tolerancia. Yo, digamos, creo que todos, de alguna manera, no creo en el pensamiento único que fue, creo que de alguna manera lo que destruyó, digamos, en algún momento y generó una grita profunda en el país, que fue con el kirchnerismo. Ahora, con el tema de Milei se han pasado todos esos límites. Las expresiones que tuvo Milei para el doctor Alfonsín realmente salen de cualquier contexto, digamos, nivel de violencia, de un exabrupto, que no puede ser aceptado desde ningún punto de vista. O sea, solo lo acepto a una persona que claramente creo que tiene serios problemas de inestabilidad emocional, o como lo expresó en algún momento diputado nacional, que creo que si hay algo en lo que ha estudiado es sobre el cerebro, que es el caso del doctor Facundo Mann, el neurocirujano, donde dijo claramente, digamos, Milei tiene rasgo claro
de ser un tipo desequilibrado mentalmente. Bueno, solo lo puedo aceptar desde ese lugar, pero no hay en la cabeza de ningún argentino, digamos, sea de la fuerza política que sea, que no reconozca en Raúl Alfonsín realmente como el padre de la democracia, el hombre que tuvo la capacidad de juntar nuevamente a los argentinos, después de un proceso extremadamente duro y oscuro por el que hemos pasado, que ha sido la última dictadura militar desde el 76 hasta el 83, y que pudo de alguna manera, más allá de la deficiencia que tuvo en la gestión política, porque no se pudo, porque no se supo, pero que sin lugar a dudas puso por encima de todos los argentinos y de todos los intereses partidarios que podría tener la necesidad de preservar nuestro sistema democrático, que es el que hoy tenemos. ¿Me entiendes? Entonces, estas expresiones que tuvo respecto de que había sido parte de un golpe de Estado y haber denostado la figura del doctor Alfonsín, pero que también lo hizo con el radicalismo como fuerza política, digamos, es inaceptable. Digamos, yo aquello... Ratas lo llamó. No, bueno, pero, a ver, lo dijo de sus propios funcionarios, pero además de ver, no hay forma de poder justificar o entender las expresiones de Milei, pero además que va o vuelve, digamos, con todo lo que dijo de la casta. Yo le pregunto, siempre digo a todos, a ver, ¿cuál es el presidente que más protege la casta hoy? Milei. ¿Me entendés? Sí. O sea, si hay un presidente que protege el mantenimiento y el sostenimiento de la casta, es la gestión de Milei. De hecho, están apoyando la no destitución de Cuéllar, la casta económica, la casta política. El otra vez en el recinto había 3 Menem dentro del recinto. Entonces decía, mirá, si no está la casta ahí, ¿entendés? Entonces, no, y aparte que él no cree en la democracia y llegó por un acto democrático a ser presidente. Él mismo dice, ¿no? Son las contradicciones que tiene. El tipo se postula como candidato a conducir el Estado Nacional y él no cree en el Estado. Sí, lo quiere destruir. Sí. Claro, increíble. Es como que vos digas, mirá, yo quiero ser presidente de Gimnasia y Esgrima de Jujuy y tengo como proyecto político destruirlo al club. Genial. Y lo peor, la gente lo votó después de decir eso, ¿no? Bueno, pero por eso te digo, hay cosas que... Yo por eso te aclaré primero, no quiero ir en contra de aquellos que entienden de que Milei es la salvación, aquellos que creen que Milei es un gran dirigente, digamos, y en eso lo respeto, pero claramente, digamos, quiero expresar, para mí no es un dirigente político, para mí claramente tiene rasgos claros de tener enfermedad mental, para mí un tipo que es extremadamente violento, para mí una persona que cuando vos lees, digamos, lo que ha sido su niñez, su infancia, su adolescencia, el vínculo con los perros y con su hermana, ¿entendés? O sea, hay cosas que no entran dentro de los cánones, digamos, de una persona a la que vos podés, más allá de que esté a la derecha o a la izquierda de lo que sea, un tipo que esté en condiciones de poder conducir los destinos de un país. Pero bueno, esto nos ha pasado a los argentinos varias veces, tendremos que esperar, veremos cómo nos va. Hoy, sin lugar a duda, hay algunos que sienten que la Argentina, con haber logrado frenar la inflación, no la hemos cortado, pero sí claramente hemos disminuido la velocidad con la que venía la inflación, es un logro que yo creo que todos lo valoramos, pero que para algunos, como el caso mío, no alcanza solo con esto. No alcanza, digamos, con que vos no tengas inflación cuando vos ves colas y colas en la ciudad autónoma de Buenos Aires para recibir un plato de comida a las 7 de la tarde, como lo vemos normalmente en Buenos Aires. Y la desesperación de los jubilados, esa postal que nos quedó de la semana pasada, un jubilado ingresando al PAMI. Queriéndose prender fuego porque no tiene plata para los medicamentos. La desesperación total. Risotti, muchas gracias. Entonces, en esta situación, como vos decís, si vos en tu casa venías con un déficit, digamos que no te alcanzaba tu sueldo para llegar a fin de mes, y las medidas que has tomado ha sido, no le compro los remedios a la abuela, no le compro la leche al más chico, no los mando a la escuela, y bueno, dentro de unos meses se te muere la abuela, se te enferma el más chico y se te van a hacer bruto lo que no manda a la escuela. Totalmente. Muchas gracias, Risotti, por esta comunicación con el Tribuno de Jujuy y FP Sol. Abrazo grande.
Muchísimas gracias. Ahí pasaba Jorge Rizzotti, el diputado nacional, entre otras cosas, hablar del presupuesto, la actualidad Fuertes legislativa, sí, exactamente, y veremos qué es lo que pasa en el día de mañana, porque sobre la marcha, me acordaba yo de la restauración de la democracia, si bien hablamos de los 41 años el 30 de octubre, mañana se va a recordar nuevamente a Raúl Alfonsín, y después de las barbaridades que se lo escuchó decir, más allá si sos correligionario o no, si embanderás alguna bandera política, hablamos de un significado histórico, político y social para la historia de la Argentina. Sí, me sorprendió, voy a decir algo, me sorprendió la virulencia del discurso, 3 veces